Hola, el ángel de River en glorias, sigue creciendo. Hoy vamos por nuestro tercer streaming desde la Confitería Glorias, al lado del museo, y queremos que se convierta en el punto de encuentro de los River platenses. Acá cuentan historias, se escuchan a los protagonistas y se revive la pasión que nunca se apaga. Bienvenidos, esto recién empieza. Y comienzo presentando a quienes son mis compañeros. Carlos de la Fuente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá, en casa, como siempre. Muy bien. Seguimos con mi compañero y amigo Daniel Galazo. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque según, viste cómo es el streaming, cada uno lo ve cuando quiere. Sí, es un poco de atemporalidad, por eso es un poco formal. Muy buenas tardes. Y presentamos a nuestro invitado de hoy, José Alberto Pérez, más conocido para los hinchas de River como Perico Pérez, aquel gran arquero que tuvimos y con el cual vamos a charlar sobre su historia dentro de la institución. Uno de los pocos que consiguió logros importantes desde sus inicios, ¿no? Hola, Perico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, comenzar, yo decía, uno de los pocos que desde sus inicios ganaste en todas las categorías, inclusive en la reserva, ¿no? Y eso es, creo que inédito en el club, si yo no tengo mala información, ¿no? No, sí, yo creo que ese año la división que jugaba yo, que era la del año 47, te llaman muy buenos jugadores, esa división salió campeón en todas, más hasta salió campeón en la tercera cuando Estudiantes tenía el equipo y se hablaba de la tercera de Estudiantes, y después en la reserva. Me faltó el otro peldaño, el otro escalón. Bueno, después vamos a hablar porque lo lograste y con creces, ese peldaño, lamentablemente no con nuestros colores, pero es parte del profesionalismo, ¿no? No tuviste después la oportunidad de estar en ese campeonato que se ganó, pero la gente te sigue recordando, no solamente por eso, porque sos un arquero histórico, ya que atajaste 14 penales consecutivos, ¿no? Así que... Yo no lo podía creer, me lo comentaba un periodista amigo y yo digo, no puede ser, 14 no puede ser. Pero sí, el hecho de que después uno no participó del campeonato ni nada, que a veces no depende del jugador, depende de las instituciones. Yo me voy de River no porque yo quiero, sino porque River quiere que me vayas. Entonces no depende de uno. A veces cuando se habla tanto de los jugadores, o porque va a tal lado, no es que va. Le dicen, existe esta posibilidad, acá no te queremos más, como River transfirió y cambió muchos jugadores y dejó libre a muchos jugadores. El fútbol es así, desgraciadamente es así. Bueno, pero por eso yo creo que 14 penales no se atajan todos los días. Y no sé cuántos arqueros y consecutivamente hayan atajado 14 penales. Habría que fijarse en el libro Guinness quiénes fueron, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Y sobre todo en esa época donde el penal era gol seguro. O sea, sí, en esa época era penal-gol. Exactamente. Penal-gol. Hoy, viste, está la incertidumbre de si el arquero la ataja, no la ataja, malos choteadores también. No, cambió mucho el hecho de que hoy, por ejemplo, está la televisión. En la época mía, yo me acuerdo que leía el diario de acuerdo a los resultados de los partidos y si había un equipo con un penal, me fijaba quién me había pateado el penal. Y algo que cambia mucho, ¿no? Una cosa es patear un penal según el resultado. Una cosa es cuando se va 3-0, el penal se patea mucho más cómodo. Y otra es cuando el equipo va o 1-0 o va perdiendo 1-0. Ya ahí va más a la segura. Ahora, Perico, ¿no pasó a convertirse con el tiempo un hecho traumático patear un penal? Yo estoy pensando en la época tuya y pienso en el Beto, en Albrecht, que Albrecht no tomaba carrera para patear penales. ¿Por qué se convirtió en un hecho tan traumático patear un penal? Y después te quiero preguntar desde el punto de vista del arquero también. Yo no sé si es traumático. Lo que pasa es que hoy ya se toma que el penal es gol y hay que hacerlo.
Y hoy cambió mucho. La tecnología de la televisión ayuda mucho. El hecho de los arqueros de ahora ver cómo patean los distintos jugadores. En mi época no había, estaba el diario y que decía cómo formaban los equipos y nada más. No había tanto. Pero todo se dramatiza. O sea, que el equipo no haya jugado bien es un trauma, es una crítica. Que haya errado un penal es un trauma, es una crítica. O sea que desde el punto de vista del arquero, en aquella época, el hecho principal era la intuición, al no tener... En esa época, en la que yo recuerdo que jugaba yo, el penal era gol. El arquero era el que hoy, si el arquero no ataja un penal, ahora el partido de River, y cuando le van a patear el penal a Armani, era todo Armani lo tiene que atajar. Y si no lo ataja, no... Y hoy en día, antes el penal era gol. Los arqueros no hacían intentos, tampoco muchos intentos como ahora. Ahora buscan un palo, ven cómo está parado el delantero. Y yo digo que el delantero denuncia mucho de cómo va, a dónde va a patear, la forma que se para, el hecho de cómo va el resultado influye. Yo, por ejemplo, cuando lo del penal de Brindisi, lo atajo primero porque vi cómo venía parado. Pero después, el segundo, el que va a patear el penal es Abalay. Y yo escucho que Brindisi le dice, no, lo pateo yo. Y yo dije, de cabeza dura no va a tirar al mismo lugar. Y lo tiró a la derecha. Sí, otra vez. Le quiero aclarar a nuestros televidentes que estamos hablando de un partido correspondiente al Metropolitano del 73, jugado acá en el Monumental, donde nuestro arquero Perico atajó 2 penales a Brindisi en el mismo partido. De eso estamos hablando para ubicarlo más joven, ¿no? Correcto. Y aparte que River ese año le ganó los 2 partidos al Huracán campeón. Porque le ganó los 2 partidos 1-0. Era el Huracán de Menotti. De Menotti. De Menotti, Se hablaba, claro. se jugaba bien y todo. Pero River tenía un muy buen equipo. Yo recuerdo, desgraciadamente nos tocó una época donde nos costaba, no salíamos campeón. Se tenía grandes jugadores. River tenía muy buenos jugadores. La del año que se juega casi la final con San Lorenzo, donde erra el penal Chazarreta. Ese equipo era campeón. Nosotros sabíamos que éramos campeones, ¿no? Pero bueno, en fútbol había otras implicancias por la cual a veces no se podía ser campeón. River tiene el día que en la cancha de Independiente con los penales De Taravini, y en la mano de Gallo. está fuera del alcance de los jugadores. Ahí había otras personas que intervenían que... El 9-1 de Independiente San Lorenzo en el 63, cuando los jugadores de San Lorenzo se sentaron en la cancha. Ya vamos a hablar del porqué un poquito de eso, pero Perico Pérez es uno de los pocos arqueros salidos de las divisiones inferiores que perduró en el tiempo, ¿no? Sí. Después de Amadeo Carrizo, fuiste vos, porque los demás arqueros que vinieron tuvieron un lapso de tiempo, pero no perduraron en el tiempo que estuviste vos Y en la institución. de los que vinieron cuando yo empiezo a jugar en la novena, al River estaba Medrano, estaba Ovejero, aparte, Eterno. me quiero acordar siempre, una persona espectacular. Manuel era. Después tuvo Rogelio Domínguez, después vino Gatti, después compraron a Gironazzi, después a Carballo. Y es lo que llama la atención. Se compraron arqueros para suplir a Amadeo. Claro. Ya estaba grande y a Amadeo le sobraba. ¿Qué fue Amadeo para vos? No, fue lo más grande. Yo siempre digo, no hay, ni va a haber otro como Amadeo. No, Amadeo fue un monstruo. Aparte una Sabía adelantada. atajar, era seguro de manos, sabía salir, sabía pegarle a la pelota, sacaba como los dioses. Y un tipo espectacular. ¿Qué consejo te dio, si es que te dio algún consejo a vos? Él no era de edad. Yo la otra vez hablando con Onega y todo, le decía que Amadeo no era, si a uno tenía una falla, le decían un gol, él no venía y decía, mira, vos te equivocaste. Él decía, ¿cómo lo hubiera hecho él? Era la enseñanza que él dejaba, ¿no? Uno tenía muchas charlas en la forma de salir a tapar, pero era un tipo bárbaro, era bien gaucho, ¿no? Y sí, fue un adelantado en el tiempo. Porque Sí, no. yo recuerdo haber ido a la cancha con mi padre el día que batió el récord de los 769 minutos en Cancha de cancha de Vélez, que fue algo, un recuerdo imborrable porque hasta la gente de Vélez lo ovacionó ese día, el día del invicto, ¿no? Y qué increíble. Y el que levanta el récord era un arquero de River, Varici.
Claro, Ferro. claro. Cancha de Claro. Ferro, sí, contra Talleres, que le hace el gol Bravo. Sí, me O sea, acuerdo. el invito ese lo tiene River. Sí. Pero yo, claro, yo lo voy a atajar de grande, pero yo siempre cuento la anécdota. Mi papá, cuando me trajo a los 8 años a ver un River Chacarita, atajó 2 penales ese día también. Acá con Chacarita. Uno con Iglial, otro Sanguinetti, uno en cada arco. Ganó River 3-0. Aparte, en esa época era el hecho de ver si le hago un gol a Amadeo, si le hago algo al Badeo, y tenías el caso de Rojita cuando le saca la gorra. Sí, Y O sea, Chino se Carón. buscaba provocarlo a él, porque si estaba con todas las luces, olvídate, ¿no? Costaba hacerle un gol. Vos nombrabas, bueno, Amadeo fue tu espejo, digamos, ¿no? Y los técnicos que pasaron por tu carrera, acá en River, tus formadores. En esa época, por ejemplo, no había, por ejemplo, entrenador de arquero, no había. Era el técnico que agarraba la pelota, peloteaba, o se hacían los peloteos con los delanteros. Y a mí lo que me queda es la empatía que uno tenía con ciertos técnicos. En esa época no había tanta táctica como ahora. Yo me acuerdo que la Bruna, cuando terminaba el primer tiempo, te cambiaba el partido en 2 minutos, sabía ubicar las fichas bien, y fue el que me llevó a primera, ¿no? Es de los que más me acuerdo. En la época de Burrio Labeitia también, era una persona que trabajaba bien. Pero después del resto no tuve así Y en técnico que y me... en las inferiores, Ah, ¿qué te Carlito marcó? Puccelli. Yo tuve a Carlito Un Puccelli. sabio. No, Puccelli fue algo... Era la época dorada de las inferiores de River, Duccini. Yo a veces cuando me pongo a hablar digo, pucha, tuve la suerte de tocarme con gente que fue... ¿Por qué no hay continuidad hoy en día en la línea de esos maestros? Duccini, Peuchele, Grifa, Renato. Sí, yo creo que hoy cambió mucho el fútbol, ¿no? Hoy yo lo que veo es que se le da muchas posibilidades a exjugadores por X circunstancias para que puedan estar en el club. Yo creo que hay pocos clubes que trabajen bien en divisiones inferiores. Y es la parte más importante. River por eso tenía tantos jugadores, ¿no? claro, a veces en estas charlas que estamos teniendo desde acá, desde Gloria, el otro día entrevistamos a Bruno, que precisamente está en las infantiles, y él decía que no se consideraba un técnico, sino un formador, ¿no? Que es lo que lleva después al chico a llegar a la primera o a trascender. No ser un técnico, hay que jugar 4-4-3-3 como es ahora, ni más. No, esa es la diferencia. Una cosa es la táctica y otra cosa es el hecho de aprender. Cuando uno viene a la 9ª división, tiene que venir para aprender a jugar. Una cosa es jugar en el baby fútbol, como cuando se jugaba en esa época. Yo jugaba, y quiero hacer un punto acá para aclarar, una persona que en River quedó olvidado y fue la persona que más jugadores trajo a River, fue Carlos Palomino. Ajá. Carlos Palomino trajo a la mayoría de los jugadores, Alberto. a todos, ¿no? Acá estuvo conmigo, estaba Perfumo y Babington. Se fueron después porque Claro. yo estaba muy relacionado con Huracán. Pero Palomino fue el tipo que traía más jugadores. Pero se les enseñaba a los pibes porque veníamos del baby fútbol. Y hoy a los chicos que arrancan antes de la 9ª, hay que enseñarles a lo que es una cancha de 11, cambia totalmente. Y después sí viene la parte técnica, la parte táctica, pero ya más arriba. Claro, yo creo que yo obviamente no jugué al fútbol profesional, ¿no? Pero jugábamos en la calle, en el empedrado, con la pulpo, que te picaba para cualquier lado y vos tenías que saber dominarla y demás. Pero esa es la gran diferencia. Yo vivía en el barrio que tenía yo, la calle era de adoquín, y el adoquín te enseña a dominar la pelota, a los piques, a los distintos piques. Antiguamente se entrenaban a los arqueros con una pelota de rugby. De rugby, A mí me entrenaban claro. con una pelota de Iba a rugby. decir, ¿Para sí. qué el pique? Hoy ya no, hoy el tema de los reflejos se adiestra y se entrena de otra manera, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? El cambio que hay de tu época a la época de ahora, Claro. sobre todo por la tecnología, creo, ¿no? Yo creo que el cambio más grande es la alimentación. Yo Mirá vos. estoy convencido de... No me acuerdo, nosotros salíamos de gira y en el país que estábamos. Uy, comer un churrasco, comer un asado.
Hoy no se come un asado, los jugadores de fútbol no comen carne prácticamente, y menos el día del partido. Acá el que cambia un poquito esto es Mogileski, cuando viene con la Bruna, Adolfo Mogileski. que suspendió un River acá al mediodía en la concentración, se comía un churrasco de lomo, un bife, con una ensalada y nada más. Y Mogileski impuso el té con leche, café con leche, me acuerdo, los pedazos de apio con un roquefort, con un queso. Era otro tipo de alimentación. Sí. Y hoy la alimentación cambió totalmente, nada que ver a esa, ¿eh? Sí, hoy a los chicos inferiores le dan un plato de pasta. Fideo. Claro, nosotros nos tocaba ir a jugar. En ese momento se jugaba la Copa Gamper y todo. Jugaba la Estrella Roja de Yugoslavia. Y jugábamos a la noche. Y nosotros iban a comer. Y nosotros lo veíamos y le decíamos, esto esta noche. Se comían las pastas, arroz, los españoles, arroz. Y nosotros churrasco, ensalada. Y parece que no, pero tarda más la digestión, sí. Te deja más pesadez. Hasta que nos fuimos adaptando, que no es así, ¿no? Sí, hoy ya tienen nutricionistas. No, es que cambió, hoy cambió todo. Hoy, es muy profesional. Hoy lo que estábamos hablando antes, la vida cambió, la forma de actuar, la forma de ser. Hay muchos adelantos, hay adelantos que son buenos y hay otros que se utilizan para otras cosas. Lo de la inteligencia artificial, yo creo que es un adelanto tremendo, pero bien usada. Si se usa de una manera que no es la normal, no es buena. No es bueno. Claro. No es bueno. No. Vos nombrabas hacía la pasada que River en esos años, que tenía grandes equipos, flaqueaba, pero en la parte dirigencial, sobre todo, ¿no? Yo no lo quise decir por respeto, pero sí. Había equipos de fútbol que después los comprobé yendo yo a uno de esos equipos, donde la parte dirigencial tenía más manejo con la AFA, con cierta gente que podía manejar el fútbol. Yo vengo insistiendo con eso hace muchos años, porque la gente se olvida de algunas cosas. Que no es bueno ni hay que hacerlo, pero sí que hay que recordar que en esa época existía. Sí. Que las brujas están, que las hay, las hay. ¿Cómo? River le costó por eso. River le costó muchísimo. Independiente tenía un dirigente que era el que manejaba el fútbol, se sabía. Nosotros me acuerdo que acá, y Merlo era uno, decía, cambiamos a un dirigente por este de otro dirigente. Ajá. Y cambia el equipo. Cambia mucho, cambia todo. Bueno. Pero, hoy en día también existen esas cosas también de unas dirigencias fuertes y otras dirigencias no tan fuertes. Contame por qué a Barracas Central le dan tantos penales. Hablemos del lobby, porque se trata de eso, del lobby. Claro. Barracas Central, 7 penales seguidos le dieron, no me acuerdo cuántos penales le dieron. Tu función en agremiados. Sí. ¿Cómo tenías ese espíritu de estar junto a tus compañeros? ¿Cómo llegaste? Yo llego así. Cuando River contrata a Ferreiro, yo ni sabía que existía agremiado, nada. Ferreiro viene y me dice que había que si podíamos colaborar para una entidad agremiado, porque hay muchos jugadores que no cobran sueldo. Y yo le digo, Pipo, ¿cómo no cobran sueldo? Nosotros en River cobramos el día primero y dábamos vuelta y se pedía un adelanto. River en eso fue lo primero de todo en el fútbol. Era tremendo, hablar de River era River. Y bueno, me invitó para ir a agremiados. Me dijeron que nunca hubo un secretario general de un club grande, sacando después Pastoriza. Y me llamó la atención la gran cantidad de jugadores que no cobraban. Y el hecho de que el fútbol no se estaba tomado como trabajo. Y ahí yo me quedé y me pusieron me invitaron a que sea secretario general. ¿Pandolfi no fue secretario general? No. Era Pastoriza, después Pastoriza vine yo y después vino de la Sabia. Y algunas malas lenguas relacionaron tu posición en futbolistas argentinos agremiados en la huelga del 75. Sí. Algunos no, dentro del plantel de esa época. Pero yo a veces lo cuento y me duele volver a hablar de lo mismo. Eso se decidió en una asamblea, estaban los jugadores de River,
en ese momento el secretario era de la Savia, no era yo. Habló con todo el plantel de River. Y yo lo que me hago es esta pregunta. Que échenme la culpa, lo que quieran. ¿Ustedes creen que Filiol, Perfumo, Pasarela, a esos jugadores se les podía obligar a hacer un paro? No hagamos chistes, no hagamos chistes. Raimundo. Pero había todos jugadores con una personalidad tremenda. Pero yo te hablo, 3 o 4, Perfumo no era un nene de pecho. Entonces que se diga, se le ocurra que River fue a la huelga porque lo obligaron. No, es mentira. Levantaron la mano. Claro, y sí, fueron las amigas, votaron. Claro. Sí. Sí, eran los capitanes y los subcapitanes, creo. Claro, pero aparte era un hecho, yo ya mucho me olvido, digo, la primera huelga que se hace era para que el jugador se lo considerara profesional. Y ahí es donde cambió el fútbol, que hoy los jugadores tienen porcentaje en las transferencias y todo. Ya venía del año 71 eso también. Claro, esa fue la primera huelga. Cuando River juega con todos los chicos. Pero después la otra, yo cuando escucho, o no sí, nos conocieron porque jugaron. Es un jugador que jugó en esa final. ¿Pero qué? No entiendo. Si ustedes me dicen, bueno, qué sé yo, hay jugadores que... No, eran jugadores con personalidad. Pasarela, Perfumo, ¿qué era? Filiol. ¿A Filiol qué le va a decir? No jugué. No existe. A mí cada vez que me acuerdo de esto, me viene... Te da bronca. Me da bronca por la ignorancia y porque crean un ambiente que no es así. A mí me privó a veces hasta de venir al club porque digo, me voy a encontrar con alguno que me diga algo y yo me conozco como soy, sé cómo reacciono y lo esquivo. Y me privé muchos años de venir a River. Recién ahora últimamente estoy viniendo porque me invitan más también. Bueno, pero fue así. Porque dejaste un buen recuerdo. Las otras noches también hablábamos de esto, bueno, del negrito JJ López, Claro, ¿no? claro. Que también por otras circunstancias. Nosotros nos juntábamos, Daniel Lonega, el negrito JJ, Merlo, que vamos a cenar. Y yo le decía, negro, pero vos no te fuiste al descenso. El equipo se fue al descenso. Y él lo dolió porque es hincha de River. No es que... Y que le pega, le duele. No, lo vimos el otro día acá cuando se homenajeó al plantel. Sí, él me contó, hablé con él. Lo vi que empezó a distender y a ver que no era todo tan como podía imaginarlo. No sé qué habrá pasado por dentro de él por toda esa carga. Lo llamé a él y dije, la verdad, negro, estoy contento porque yo era el que le insistía que sí que se tenía que acercar a River. De la misma manera que me acerqué yo, digo, que me digan lo que digan, lo enfrento. Y digo, me alegro de que haya sido. Me dice, sí, y fui con mis 3 hijos, Perico. Sí. Sí, sí. Me dijo así. Digo, la verdad estoy contento, digo, porque River, si vos estuviste en River, que te criaste en River, te tocó ir a Boca, pero no porque vos lo elegiste, porque los dirigentes dijeron. Entonces, a veces hay que decir las cosas claras. Pipo Rossi dirigió a Boca. Claro. Aristóbulo de Ambrosi Claro. dirigió a Boca. Lombardo vino a jugar de 4 horas. Lombardo vino a jugar acá. Di Stefano. La Di gente- Stefano dirigió a Boca. Yo digo que es, y hoy se está hablando mucho esto de lo que pueden incidir a algunas personas, son para crearme malestar y todo, gente que no tiene de qué hablar. Aparte, yo digo, cuando uno va a hacer una denuncia de esta o adjudicar algo a otra persona, tiene que medir un poco las consecuencias y estar enterado bien cómo ocurrió. Claro. No, aparte son jugadores profesionales. Vos no jugás en River, tenés que seguir viviendo. Yo siempre le digo, yo no me fui de River porque quise. Porque yo sí había que pelear el puesto con Filiol, lo peleaba porque, como lo peleé mientras estuve. Pero acá se sabe bien, yo me voy porque me echa la dictadura militar, que en ese momento pesaba mucho Lacoste. Lacoste. Mal, la Bruna me pidió que no me fuera. Yo arreglo con el Independiente y me llaman los dirigentes para decirme que no vaya a Independiente. Digo, no, yo ya di la palabra, ya no había firmado. Digo, pero no puedo volverme atrás, no puedo decir ahora, no quiero ir a River. O sea, me fui porque River, en ese momento Lacoste, decidió que yo no podía seguir más en River, como decidió de muchos jugadores, ¿no? De la misma manera que le costó a Filiol también, ¿eh? Sí, sí, Después sí. le costó a Filiol. Llevándote a la faz deportiva, ¿cuáles fueron los delanteros que vos más le temías o que vos sabías que cuando te enfrentabas con ellos eran bravos? Yo creo que no hay un delantero que intimide o vos todos los que te vienen a encarar son todos difíciles.
Lo que pasa es que sí, había goleadores, ¿no? En la época de Curione, que era goleador, pero había otros jugadores que llegaban, volantes que llegaban, Madurga de Boca, los de Independiente, Yasalde, todos esos eran. Pero así de tener. Yo digo que el que tiene miedo de un delantero. No decía miedo, No, sino, miedo no, viste, pero una aprensión que diga, no, no. Le queda para el técnico que diga, hay que cuidar a esto y no a uno, ¿no? Claro, no, porque viste, a veces uno ve que dice, mirá, hay que tomar a fulano, a Mengano, Sí, sí. y hay que infundir Sí, no, respeto. es que ¿no? se arma siempre a fulano y a fulano cuando van a cabecear, a fulano que cuando le pega los tiros libres. Pero de ahí a. No. Y los defensores que tenías ¿Qué tiene? de tu época, ¿cómo, con quién más confiabas? ¿O cuál fue el que más te impresionó? Yo digo que uno, como jugador, le puede gustar más uno que el otro, pero cuando entras confía en todo. Aunque dicen, y esto me lo decía mi papá, siempre desconfía de tus defensores, que le pueden errar, está siempre atento. Y eso es lo que tiene que hacer el arquero, estar siempre atento, porque el error lo podemos cometer cualquiera, y no por malos jugadores. El error lo cometemos todos. En los planteos de los partidos de tu época, los planteos de los partidos de ahora, ¿cómo lo ves? ¿Son diferentes? ¿Son parecidos? Los planteos técnicos, Sí. y no, cambiar. Hoy hay ¿Para más- bien o para mal? Yo te digo, yo veo, por ejemplo, fútbol europeo y vos decís, cambiaron para bien. Hay mayor velocidad, se juega con mucha fuerza, mucha fuerza. Hay equipos, ayer lo estaba viendo en Europa, salieron del arco y a los 2 minutos estaban en el otro arco. Se vio en la Copa esta, que en los Mundiales de Club, lo que era el arquero alemán. Yo lo miraba al arquero alemán y un centro forward. Llegaba a la mitad de la cancha y te apretan, salen apretados. Hoy se achica. Hoy te hacen, que un poco lo hacía Grigol en Ferro. Hoy te salen a achicar en el arco tuyo y de ahí no te dejan salir. River el otro día lo hizo, por momentos lo hizo. Sí, se asemejaba un poco al Gallardo de la primera etapa, ¿no? Que tenía el achique permanente. Claro, sí, y no lo dejaban salir. Acá, creo que el partido del otro día fue. River llegó un momento, no lo dejaban salir. Y lo Ahora, aguaba. te pregunto, en esta vorágine que estaba metido el fútbol, ¿se puede jugar todo el partido a 100 kilómetros por hora sin pensar un momento? Y el entrenamiento es distinto. Yo me acuerdo en la época que, para hacer una comparación, que no es lo que ocurre, pero sí, en la época que yo jugaba era hacer entrenamiento, correr para tener resistencia física. Hoy hay resistencia a la velocidad, ya no es como antes. Hoy hay que aguantar, pero a velocidad, ¿no? Hoy esos chalecos que se utilizan. Arena, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí te canta qué velocidad tenés en 100 metros, cuánto resistís en 150. Hoy es todo computado, ¿no? Por eso algunos métodos como se fueron abandonando, ¿no? De entrenamiento. Hay entrenamiento hoy es apretar, achicar. Está muy copiado también del básquet, que fue el de Nasdurge, el de Ferro. Grigol copiaba eso. Claro, Iba a ver al básquet a Ferro para copiar. Tenía buena relación con las nubes. Yo pienso que es eso. Cambió mucho el entrenamiento de... Sí, aparte que se juega a otra velocidad y hay más fricción, más choque. Está bien, pero cuando se dice se juega a otra velocidad, yo no me quiero hacer no hay comparaciones. espacios. Yo era de 40, 50, yo no lo vi, era muy chico. Pero cuando vos decís se juega a otra velocidad, pero el que tenías enfrente también jugaba a la misma velocidad Sí, que vos. No es que uno sí, jugaba lo veo 100 y cuando el dice- otro jugaba 20. Antiguamente se comían un plato de ñoqui, pero el rival también se comía un plato de Obvio. ñoqui. Estaban todos Claro, lo equiparados. que pasa Hoy es no, que hoy ya. Cada se vez está- hay menos espacio. Sí. Hoy tenés que generar Bueno. los espacios porque, como No, dice él, el fútbol no es muy difícil. El fútbol, yo sostengo, el fútbol tiene 2 embudos. Uno es el arco tuyo, que no te la puedes meter acá adentro, y el otro es acá donde vos la tenés que meter. Claro. Después buscarle la forma que vos quieras seguro. como para llegar a eso, ¿no? De los arqueros de hoy en día que ves, ¿cuál es el que más te dice, bueno, este es realmente... O sea, a veces, no sé si todos, no los veo a todos, veo a los equipos grandes. El arquero Independiente me gusta, el arquero de Racing me gusta, aunque el otro día
Armani me gusta, Armani me da aparte me da la sensación de que es un muy buen tipo, no lo conozco, pero me da la sensación de que es un muy buen tipo. Y tiene un físico que no lo ayuda mucho, tampoco porque es muy grandote, le cuesta moverse, pero de arco sabe. Ahora se me ocurre, pensando en los 14 penales que vos atajaste, si vos hubiera estado de suplente, ¿no? Y hubiera habido otro arquero en River, ¿no? ¿Te hubieran cambiado como se cambian ahora los arqueros? Sí, se cambió, y te lo voy a contar, y lo que pasó. River juega con Newell's Old Boys un campeonato de las copas, no me acuerdo, y jugaba Carballo. Y el partido iba 0-0. Faltando 3 minutos, viene la Bruna y me dice, hay que ir a los penales, vas a entrar vos. Y fue y me hizo entrar faltando 1 minuto. Hizo el gol Newell's Old Boys y nos fuimos a los penales. Bueno, ¿ves? Pasó algo parecido a lo que pasó en el Claro. en Racing, sí. bueno, son Pero esas son cosas. pocos los casos. Son pocos los casos. Sí, sí, sí. No, pero pasó pasó con Boca, que salió Sí, Marchesín. Marquezín para que entrara Bray. Pero después, que el otro día cambió de aparte, en Racing. ese momento, o sea, por una cuestión de respeto también, tiene que seguir el mismo arquero. Se invocó el palo y Es Gardel, y si no, perdiste la gloria. hay cosas que uno las ve en el arco, que yo, una vez que uno dejó. Yo creo que uno de los errores más grandes de los arqueros que para atajar penales que están parados en el medio y de acá se tiran. No llegas nunca al palo. Si no das un paso, no llegás. Y hoy con la reglamentación esta de que tiene que estar en la línea y recién ahí cuando patea. Y en esa época, sacando un iPhone, no, en esa época también había que estar en la línea. Que fue abismal la diferencia que es. Pero después no, hoy todo están. Le vamos a aclarar también a los televidentes que habla de Carlos, Perico habla de Carlos Naifoino, Claro, yo hablo de otra que época. fue aquel que dirigió el El famoso River, partido River del Boca. 9 de diciembre del 62 en la cancha de Boca, Con el donde penal de Delén. una vez que se otorga un penal, a Boca lo patea Delem Se la y tiró Roma casi que se adelanta hasta, No, hasta casi el área le, chica. casi le hace foul. Claro. Ese le cobraban penal Lo otra vez. convalidaron, la gente invadió la cancha, no pasó Bueno, nada. Y Naifoino le dijo a Delem, patear, penal, No, bien penal pateado, pateado, es gol. Sí, De eso está hablando. Pero, bueno, pero hay toda por una eso. historia en ese partido, en el penal ese, que, bueno, para hablarla fuera de cámara. Entre otras cosas, grabaste discos, Yo no, el Pato Carré. pero vos estuviste en el disco. Sí, yo cuando y- me lo ofrece, digo, no, yo cantar ni loco. No. Me dice, no, es hablado, era un disco hablado y que tocaban el tema de es un arquero que es una maravilla. ataja los penales. Y salió a la venta porque en esa época se jugaba en los pueblos. ¿No? El otro día lo estaba hablando, no me acuerdo con quién, digo, en esa época la gente de los pueblos no tenía ocasión de ver los jugadores de primera ni de tercera, porque viajaba mucho nosotros con la tercera arriba viajamos casi siempre. Y me acuerdo que habíamos ido a Tucumán, batió el récord, se vendió el disco de Lorindo. Simple, Sí, claro, Sí, claro. Pato Carré, digamos River. también, para ponerlo en contexto, era uno de los integrantes de esa época de los 5 grandes del buen humor. Del buen humor, ¿no? sí. Que grabaron muchas películas acá en River, porque la mayoría eran hinchas de River. El Pato seguro, que era fanático. No, era fanático de River. Sí. Si yo me acuerdo en la década del 90, lo vi muchas veces acá en la platea, en la San Martín. Venía con el hijo a veces acá. Sí. Y después, bueno, él lo hizo con fines lucrativos. Y Palito te avivó. ¿Qué cosa? Perdón. Palito Ortega lo aviva a Perico. Porque yo le cuento cómo es que me había ofrecido. Me dice, sí, pero hace figura que vos cantás. Y después, está loco, vos yo no. Dice, pero la única manera que cobrar los Derecho, derechos. claro. Así que. De River a Sadaic. Ese sí que era ¿no? un chafana de River. Ese. Y después tenías otra cuando fuiste al casamiento de Roberto Rimoldi Fraga con Ah, Ringo Buenavena. No, bueno, y había, En la quinta presidencial, ¿no? Claro, con claro, Lanús. nos invitó a mí,
Y no me acuerdo si Onega, porque en esa época venían los artistas. De esa Entrenaron, Palito. época, a entrenar. Palito venía siempre. Aparte era el único lugar donde era la época donde Palito era Palito, no podía ir por la calle. Y el día ese del casamiento había bajado Lanuse y Bonavena le dijo, general con su pinte y la guita mía. Personaje Bonavena. ¿Qué época? Estamos ya en los últimos minutos del programa y no sé, una reflexión que quieras hacer sobre tu paso por el fútbol, ¿no? Acá en River, en Independiente, ¿qué es lo que te dejó? ¿Qué es lo que sentiste haber llegado? No, yo digo que cuando uno logra lo que uno se propone y lo que más ansía y lo que más quiere, es un hecho logrado. Yo, cuando era chico, yo quería ser jugador de fútbol. Mi papá tenía almacén, despacho de bebida en Barracas, y veníamos a ver los partidos de River. Y cuando llegaba después del partido, agarraba la pulpo y la hacía picar como Amadeo Carrizo. Y entro a jugar en el Babi, y ahí es donde me llegan. Yo a los 10 años vengo a River. Y vengo de familia de River. Mi abuelo fue intendente de River. Un primo de mi mamá fue arquero de la cuarta de River en Dallas. O sea, ya venía más o menos marcado con lo que era River. Y el fútbol. Aunque yo interiormente quería ser médico. Para mí la profesión era cirujano. Ya, fuiste cirujano de los penales. Quedó afuera cirujano. Bueno, pero algo en común tiene que los dos trabajan con las manos. Claro. Y después el hecho de que yo dejé el fútbol y me dediqué a empresas, tuve empresas y sigo teniendo empresas. A pesar de los 78 años que tengo, sigo trabajando, que es lo que más me gusta. Así que está todo mezclado. Yo digo que mientras uno consiga o tenga los pensamientos y las cosas de uno, y una manera de estar vivo, ¿no? ¿Qué es River para vos, Perico? Todo. No, yo vengo de chiquito de River. Para mí River, yo vengo de familia donde poníamos la radio era transitorio y le poníamos un echarpe con la blanco y rojo. En esa época no había tanto banderín ni nada. Yo no me olvido nunca, vengo a un carnaval de River, porque ustedes son fanas de River, no sé si se acordarán de esta época. Los carnavales de River, había una pista que era con una lona y tenía talco. Y en un rincón lo veo a Amadeo con la esposa. Le digo a mi papá, vení, que está Amadeo, le digo, qué sé yo. Y veníamos a los carnavales de River, de chiquito. A los 10 años empecé a jugar acá. O sea, que me crié acá en River. Por eso a veces hay cosas que duelen. Porque aún cometiendo errores, uno los hace sin mala intención. Son errores que cometemos todos. Como cualquiera en su profesión. No hay- Señoras, señores, Antes de despedirnos tenemos el regalo para el regalo para el invitado. Usted ¿Será que- una platea? Porque no tengo platea para venir a ver a River. Bueno, eso. Pero eso tenés que ponerla Esto- con los dirigentes. Pero esto te va a gratificar. La máquina. Mostrarlo así a la cámara para que vean. ¿Eh? Para el asado ¿Se del ve? domingo. Para el asado del, Una copita. para el asado Sí, del domingo. sí, dice la chica. Bueno, Bueno, ha sido. Yo veo a las chicas con qué atención escuchan, digo, y están hablando de hace 50. Mi hijo me dice, papá, cuando fue el otro día que de los penales y todo, y me dice, papá, pero hace 50 años de eso. Sí. ¿Qué? No habías nacido, yo me casé grande, tenía 39 años cuando me bueno, casé. pero uno siempre Es que la historia no empieza cuando uno llega. No, Claro. Uno Hay un siempre hilo conductor. tiene el buen recuerdo de los grandes jugadores que pasaron por River y tienen su historia, más que estuvieron, como el caso de él, que vino desde chico, como otros tantos, que siempre es bueno que, sobre todo la gente más joven, conozca la historia del club. Ese es el motivo de nuestro espacio. yo ¿no? les quiero agradecer la invitación, porque es un mimo que uno se da que después de tantos años se recuerden de uno, ¿no? Y mucho más siendo de River. Otro lado, no, otro club no voy, a pesar de que fue Independiente y todo, pero no voy. River es ahora, estoy viniendo más seguido porque me soportan más. Sí. Sos Señoras, bienvenido. Señores, fue José Perico Pérez en el Ángel de River en Glorias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. A ver.